7:14 de la mañana. Hoy comienza la guerra. Hoy comienza la guerra. Muchos dirán, ¿cómo? Entramos en conflicto, inicio de hostilidades contra algún país, contra otra nación. Bueno, más o menos, ¿no? Inicio de hostilidades contra la nación de la inflación. Me salió con versito y todo. La nación de la inflación que... No el diario La Nación, sino la inflación nacional, la inflación argentina que está por las nubes. Y hoy dijo Alberto Fernández que comienza la guerra con la inflación. Esto se da en el marco de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que después vamos a estar tocando. Ayer lo aprobó el Senado, finalmente habemos acuerdo, después de una larga discusión, lo aprobó el Senado, después también de que lo aprobara la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con Jorge Bertolino, economista, analista económico de la ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Sí, buen día, Antonio, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos perfectamente. No te veo ataviado allí con ropa camuflada como para ir a la guerra, no te veo normal. Así que no entras en guerra vos. No entras en guerra. No, bueno, el que declaró que está en guerra es el presidente y su gobierno. Claro. Desde este lado, nada que ver. Digamos, si yo me fuera a la guerra contra la inflación, no me iría ataviado con esas ropas militares, sino que trataría de utilizar herramientas técnicas, ¿no? Porque yo, antes que vos me preguntes qué opino sobre este hipotético plan que pondría en marcha la guerra contra la inflación, te lo grafico diciéndote que por lo que se conoce hasta ahora, se trataría de una guerra entre un enemigo que te ataca con obuses y vos que estás defendiéndote con una gomera. Claro. O sea, una guerra desigual, desde ya. Sí, una guerra inútil, ya perdida de antemano, porque a menos que la información que se conoce no sea correcta, el gobierno enfrentaría esta batalla con las mismas herramientas que vino utilizando hasta ahora, que es acuerdo social, control de precios y salarios, aumento de las retenciones, aumento de los impuestos, aumento de las tasas de interés, que son todas herramientas que han probado ser inútiles en la lucha contra la inflación, y se deja completamente de lado las dos cuestiones que sí impactarían en una guerra frontal contra la inflación, que sería poner en marcha un plan de estabilización y un plan de crecimiento. Claro. Ahora, ¿se le alinearon los planetas al gobierno luego de la aprobación anoche, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, yo no te podría decir que se le alinean los planetas, porque lo que se consiguió con la aprobación del acuerdo con el fondo es evitar una catástrofe que hubiera ocurrido si caíamos en default con el fondo. Pero solo eso, o sea, el acuerdo con el fondo no soluciona ninguno de los gravísimos problemas que tiene la Argentina, sino que además los empeora. Claro. ¿Qué harías vos en este caso si fueras el piloto de tormentas, digamos, el ministro de Economía? A ver, pongámonos en la cabeza de Martín Guzmán. ¿Qué harías vos en ese lugar? Mira, primero lo que haría es efectuar el lanzamiento de un conjunto de medidas como parte integrante de un gobierno nuevo, porque necesitas credibilidad, espaldas políticas para poner en marcha un plan que sea creíble. Y este gobierno no tiene ni la más mínima credibilidad. Aunque, digamos, Infobae titula que se rompió el acuerdo anoche entre Cristina Kirchner y el presidente, luego de que Cristina abandonara el Senado apenas comenzó el debate. Entonces, existe la posibilidad, que no sabemos si el presidente la va a tomar, de que funde un nuevo gobierno sin la vicepresidenta y sin la Cámpora, y basándose en los sectores, digamos, menos recalcitrantes de la coalición gobernante.
digamos, entonces podría el gobierno fundar un nuevo gobierno, entre comillas, dentro de su propio gobierno. Entonces lo que yo haría es, con un gobierno que me apoye, lanzar un conjunto de medidas que, como te dije antes, constituyan un plan de estabilización y un plan de crecimiento. Que no te lo explico porque realmente demandaría muchísimo tiempo y no creo que los escasos minutos que tenemos alcancen. ¿En cuánto debería estar el dólar ideal, ¿no? Porque cuando uno habla con los exportadores de granos, te dicen, o gente relacionada al agro, en definitiva, te dice, bueno, queremos un dólar alto, esto es necesario para sacar nuestros productos. Cuando uno habla con los industriales, te dice, no, al contrario. Si nos suben el dólar, también nos suben los insumos, porque necesitamos insumos. Hay insumos que el país no los produce, no los tiene, y tiene que importarlos. Por ende, nos suben los insumos. Entonces necesitan un régimen diferencial de protección. ¿Cuál sería el dólar ideal para intentar contentar a todos? Y me olvidaba. Y después está el consumidor promedio, ¿no? Lo que se llama la mesa de los argentinos, que también le suben los precios a diario. ¿Cuál sería el dólar ideal? El dólar ideal... Te lo voy a contestar de una manera indirecta, que a lo mejor no es fácilmente comprensible para la audiencia de no economistas. El tipo de cambio nominal, el precio en pesos del dólar, no tiene la menor importancia. O sea, no importa que sea 100, 120, 180, lo que realmente importa es el tipo de cambio real, no el nominal. O sea, cuánto le sirve o no le sirve, le equilibra las cuentas o no se las equilibra, tanto a la industria como al campo, como a todos los sectores que se ven afectados por el tipo de cambio. Y acá está el quid de la cuestión. El tipo de cambio real depende principalmente del nivel del gasto público y a nivel inverso. O sea, mientras más alto es el gasto público, más bajo es el tipo de cambio real. Entonces, la única manera de que se incremente el tipo de cambio real y que haya rentabilidad en el sector productivo y que el precio del dólar le sirva a todo el mundo es bajar muy, pero muy fuertemente el gasto público improductivo y conjuntamente con eso bajar fuertemente los impuestos más distorsivos que gravan a la producción. Claro. ¿Qué podemos esperar de acá hasta fin de año? Digamos, ¿no? En el caso de que funcione este nuevo régimen que quiere implementar Alberto Fernández, o en el caso de que no funcione, ¿qué podemos esperar? Mira, yo espero un escenario bastante difícil que se concrete, al cual le asigno un 10% de probabilidades, que es lo que te decía antes, que el presidente lo convoque a Massa y lo convoquen a Martín Redrado, y lancen un plan de crecimiento y de estabilización que ha estado publicitando largamente Martín Redrado en los últimos días, ha estado escribiendo mucho en las redes sociales, explicando cómo es su plan de estabilización y de crecimiento, y la alternativa a la cual le asigno el 90% de probabilidades es que, lleguemos con la lengua afuera al cambio de gobierno, con una inflación muy, pero muy fuerte y con la gente que se continúe, espero que me disculpe el exabrupto, cagando de hambre por culpa de la inacción de este gobierno. Las tasas hay que subirlas para que la gente, digamos, no saque sus depósitos de los bancos o no. No tiene ni la menor importancia. Subir las tasas no solo no baja la inflación, sino que la aumenta. Subir las tasas te puede otorgar una tregua muy, pero muy cortita, que se estabilice por unos días o por unas semanas el precio del dólar, porque la gente busque depositar con las tasas más altas y deje de lado transitoriamente al dólar, pero a más largo plazo eso te incrementa la inflación, porque subir las tasas implica pagar mucho más de intereses, que es emisión monetaria pura, sobre la montaña del ELIX que tiene como pasivo el Banco Central. O sea que vos, por un lado, estás queriendo bajar la inflación y por otro lado la estás aumentando. Y esa receta, además, conlleva como corolario, digamos, un fuerte incentivo a que la economía entre en recesión.
y que por lo tanto te caiga la recaudación y te aumente el déficit fiscal y tengas que emitir más dinero todavía. O sea, no, si no subís las tasas, estás en un problema porque se te puede ir el dólar y te aumenta la inflación. Y si la subís, estás en la misma. O sea que el remedio no pasa por la suba de tasa o la no suba de tasa. El remedio está en otro lado, como te dije, en un plan de estabilización y crecimiento. Gracias por el contacto, Jorge. Al contrario, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Adiós.